fútbol, fenómeno de masas, ha sido objeto de diversos análisis estadísticos. Actualmente, en ello se puede medir variables como la cantidad de triunfos, la cantidad de faltas, la posesión del balón, tiros al arco, entre otras. Con estos datos, ¿se podría predecir el resultado de un equipo dentro de un torneo? ¿Qué estudio estadístico podríamos hacer? Acompáñanos en el siguiente experimento. Estudiemos a los goleadores. ¿Cuántos goles habrá convertido el máximo artillero del fútbol chileno? Una característica común de estos jugadores es que son goleadores de sus respectivos torneos. Pero, ¿qué característica principal tendrán? ¿Será un factor relevante su altura? Llevemos esto al torneo nacional. Queremos registrar la estatura de cada goleador de la historia del fútbol chileno por temporada. Si lo hacemos, nos daremos cuenta que la mayoría de estos goleadores se encontrarán cercanos al promedio de las estaturas y que hay algunos que son mucho más altos o más pequeños que el promedio. Podemos observar que el número de jugadores de acuerdo a su estatura se puede representar por esta curva, la cual es muy usada en estadística y recibe el nombre de distribución normal. ¿Cuál será la estatura promedio de estos jugadores? Si quisiéramos investigarlos, seguramente tardaríamos mucho tiempo y gastaríamos mucho recurso en ello, por lo que vamos a recurrir a la toma de muestras. 1,73. En lugar de medir a todos los goleadores de la historia del fútbol chileno, decidimos medirlos en grupos pequeños elegidos al azar. Sabemos que los grupos pequeños no necesariamente son representativos del conjunto, entonces determinaremos la estatura promedio de varios grupos pequeños y luego las compararemos. Tomaremos muestras de 5 goleadores y calcularemos el promedio de sus estaturas. Podemos observar que la distribución de los promedios toma una forma especial. Observemos ahora si aumentamos el tamaño de la muestra a 20 goleadores y calculamos nuevamente el promedio de las estaturas de estos grupos. ¿Qué pasaría si aumentamos a 50 goleadores y repetimos el mismo procedimiento? Nos damos cuenta que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, estos promedios son más próximos entre sí. Es decir, la dispersión de los promedios se tiende a concentrar de manera más rápida en torno a un valor medio. Con este experimento estamos visualizando la esencia del teorema central del límite, es decir, el promedio de las muestras tiende aproximadamente a una distribución normal. Si el tamaño aumenta, esta distribución es normal y más angosta. ¿Qué características de estos goleadores no cumplirá con una distribución normal? Situémonos en otro análisis de estos goleadores. Por ejemplo, los goles que convierten por temporada. Repitiendo el mismo proceso anterior, ¿qué nos dará como resultado? Mientras más goleadores estudiemos a la vez, más cercano será la distribución de este promedio de goles a una normal y también será más angosta. Finalmente, independiente de la distribución que se tenga, el teorema central del límite muestra que la distribución de los promedios siempre tiende a una normal. Nos podríamos fijar en varias características de los goleadores del fútbol. Por ejemplo, distancia recorrida en los partidos, asistencias, peso de los jugadores, etc. Y las medias muestrales siempre se aproximarán a una distribución normal. Es por esto que la distribución normal nos sirve para modelar diversos fenómenos cotidianos, incluso cuando las variables de estudio no siguen una distribución normal.